El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, un día como hoy, hace 2 años, Zelensky calificaba de histórica la orden de detención contra Putin del Tribunal Penal Internacional. Esto fue hace 2 años y verán que al final esta detención o esta orden de detención va a quedar pues en poco. Y hoy, hace 2 años, Pedro Sánchez acusaba a Feijóo de acercarse a Vox con su abstención en la moción de censura contra Pedro Sánchez. Esto fue hace 2 años. Y hoy, hace 2 años también, el gobierno canario formalizaba la compra del edificio Auditorio, que es el edificio que está en Santa Cruz de Tenerife, muy cerquita del auditorio, que era del señor Plasencia, por 22 millones de euros para albergar los órganos judiciales dispersos en Santa Cruz de Tenerife. Verán que han pasado 2 años y no se ha hecho absolutamente nada. Hoy se cumplen 1118 días del cruel ataque e invasión de Rusia a Ucrania. Ya saben, 3 años y 23 días. Y hoy es jueves 20 de marzo de 2025. Hoy es el Día Mundial, Día Internacional de la Felicidad. El 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad proclamado por la ONU. Es una fecha simbólica para conmemorar la importancia que tiene la felicidad como parte integral en el desarrollo y bienestar de todos los seres humanos. Vamos con las efemérides del día de hoy, del 20 de marzo de 1917, en el Observatorio de Barcelona, el astrónomo José Comas y Sola descubren el asteroide 804, bautizado con el nombre de Hispania. Es el primer asteroide descubierto por científicos españoles. Y en 1916, Albert Einstein publica su teoría general de la relatividad. En 1956, Túnez proclama su independencia. Y en 1957, en Suiza, el Consejo Nacional concede el voto a la mujer. Tal día como hoy, un 20 de marzo de 1966, la Copa del Mundo de Fútbol es robada mientras se exhibía en Westminster Hall, en Londres, ante el comienzo del torneo de la Copa del Mundo en el Reino Unido. La copa posteriormente fue hallada una semana después en un jardín del sur de Londres, envuelta en periódico, y en este mundial ganó Inglaterra la Copa del Mundo al ganar a Alemania Occidental. Un día como hoy, en 1969, en Gibraltar se casa el músico John Lennon y Yoko Ono. Y en 1980, un día como hoy, la coalición nacionalista Convergencia y Unión gana las primeras elecciones autonómicas en Cataluña. En 1997, la justicia española condena a Mario Conde, expresidente del Banesto, a 6 años de cárcel por apropiación indebida y falsedad de documento mercantil en relación con el caso de Argentia Trucks. Y un día como hoy, en 2003, a las 5:35, un día como hoy, comienza la guerra de Irak. El gobierno español expresa su apoyo al ataque conjunto de las tropas norteamericanas y británicas. Y hoy felicitamos, ya que es su santo, a todos aquellos que se llamen Cirilo, Niceta, Bulfrano, Eufemia y Claudia. A todos ellos, mucha felicidad. Comenzamos con internacional, este informativo, y Trump elogia la magnífica llamada con Zelensky y señala que están muy bien encaminados para acabar con la guerra de Ucrania.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirman que mantuvieron una constructiva conversación telefónica este miércoles para avanzar hacia un alto el fuego entre Kiev y Moscú. La Casa Blanca sugirió que podría tomar el control de las centrales eléctricas ucranianas para garantizar su seguridad. En una publicación en las redes sociales, Trump indicó que su llamada con Zelensky fue para alinear tanto a Rusia como a Ucrania en términos de sus peticiones y necesidades. La calificó de magnífica y señaló que estaban muy bien encaminados. El martes, Donald Trump mantuvo conversaciones similares con el presidente ruso Vladimir Putin, en las que éste accedió a no atacar las infraestructuras energéticas de Ucrania, pero se negó a respaldar un alto el fuego completo de 30 días. La llamada telefónica supone la primera vez que Zelensky y el líder estadounidense hablan desde la encendida disputa que mantuvieron en la Casa Blanca en febrero. Por otro lado, Zelensky denuncia la continuidad de los bombardeos rusos pese a las promesas de Putin a Trump. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha criticado la promesa de Vladimir Putin de poner fin a los ataques contra la infraestructura energética de Ucrania tras una nueva sucesión de bombardeos en este país. Zelensky ha realizado estas declaraciones durante su visita en Helsinki, donde ha sido recibido por el presidente Alexander Stubb. El líder ucraniano ha asegurado que seguirá bombardeando Rusia mientras ésta no detenga sus ataques. 150 дронів, в тому числі по об'єктах енергетики. Удари були по транспорту, удари були, вражено було, на жаль, 2 лікарні по звичайній міській інфраструктурі. Тобто слова, що... El presidente finlandés ha dicho que el Kremlin debería responder sí o no a la propuesta de alto el fuego presentada por Estados Unidos. La única solución, ha añadido Alexander Stubb, es que Rusia ponga fin a su invasión en Ucrania. Durante su rueda de prensa en Helsinki, Zelensky ha afirmado que uno de los temas más peliagudos en cualquier conversación futura con Rusia serán las concesiones territoriales, algo que Kiev considera una línea roja. Y Israel lanza una operación terrestre para volver a ocupar el corredor que divide Gaza por la mitad. Israel lanzó una operación para retomar parte del corredor clave de Netzarim, que divide el territorio de la Franja de Gaza en dos partes, en lo que denomina una operación terrestre limitada. Mientras Israel Katz, ministro de Defensa israelí, advierte de que el ejército planea intensificar los ataques, poniendo fin a un alto el fuego de apenas 2 meses, con una intensidad que no se había visto hasta ahora. תקיפת חיל האוויר נגד מחבלי החמאס הייתה רק הצעד הראשון. ההמשך יהיה קשה בהרבה, ואתם תשלמו את מלוא המחיר. Israel puso fin al alto el fuego con Hamás acordado en enero al reanudar los bombardeos el martes que provocaron más de 400 muertos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Este miércoles un trabajador de la ONU falleció y otros 5 resultaron heridos en un ataque contra una casa de huéspedes de Naciones Unidas. Israel knew that this was a UN premises, that people were living, staying and working there. It's, by the way, a compound, a guest house where most of us also stay, not only from UNOPS, but also from other UN agencies. Netanyahu afirma que los ataques del martes fueron solamente el principio y que Israel seguirá adelante hasta lograr todos sus objetivos bélicos. Bueno, es importante saber, ¿los aranceles cruzados entre Estados Unidos y Europa son buenos o son malos? Ojo por ojo y arancel por arancel. La lista europea de contramedidas propone gravar cientos de productos. Algunos, además de encarecer las exportaciones estadounidenses, podrían acarrear efectos negativos a este lado del Atlántico. Al sector le preocupa el arancel al grano. España es el país europeo que más maíz y soja importa del Medio Oeste. Un aumento de precios sería una amenaza para nuestra potente ganadería. Ese maíz y esa soja son la materia prima necesaria para la formulación de piensos competitivos. Si esa materia prima se encarece, se puede pensar en una posible incluso deslocalización de determinada industria ganadera. Porcino y aves serían los más afectados. El sector teme que la pérdida de competitividad les cierre mercados. Hubiera sido una excelente oportunidad para no incrementar los costes de la alimentación animal y poder llenar el hueco de mercado
que en China y en Asia ha dejado Estados Unidos. El sector agrario pide disparar contra otros sectores. Es un tiro en nuestro pie. Y aquí, en vez de poner aranceles al vino o al whisky, que pongan aranceles a Tesla, que pongan aranceles a Google. Los Estados miembros tienen una semana para alegar. Estamos en fase de consultas con la Comisión Europea. Es la Comisión Europea la que toma la decisión final, pero esa lista final se puede matizar. Y por otro lado, Bruselas planea imponer aranceles de hasta el 400% a los fertilizantes de Rusia. El sector pide dar marcha atrás y evitar lo que consideran otro tiro en el pie. Nos venimos a nuestro país y Feijóo acusa a Sánchez de controlar Telefónica y este le ignora y le culpa de tapar la gestión del presidente de la Comunidad Valenciana, Masson. Gracias, señor presidente. Señor Sánchez, este fin de semana hemos sido informados, primero por un diario francés, luego por la mayoría de los diarios españoles, de que su ministro de Transformación Digital y su presidente de Telefónica se reunieron en París con una empresa para influir a su favor en el accionariado de un grupo de comunicación español. En nombre de muchos ciudadanos, la pregunta es muy sencilla. ¿Estaba usted al tanto? Muchas gracias. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Gracias, señor presidente. Señoría, usted me pregunta por cuándo vamos a comparecer e informar a la Cámara sobre un debate sustantivo, que es el debate sobre la seguridad y la defensa en nuestro país. Y yo le voy a responder. Yo no tengo ningún problema, señoría, en comparecer cuantas veces haga falta en esta Cámara para informar a los españoles y a sus representantes. Fíjese, señoría, en 6 años y 9 meses que llevo al frente del Gobierno he comparecido en 34 ocasiones. En 34 he sido el presidente del Gobierno que más ha comparecido ante las Cortes Generales de la historia de la democracia. Por cierto, a años luz de usted, que como presidente de la Xunta de Galicia en 13 años al frente de la Xunta solamente he comparecido 10 veces en el Parlamento gallego. Bueno, sí, vayamos a la cuestión, señoría. Mire, no sé si se habrá enterado, durante estos últimos 7 años el Gobierno de España ha aumentado en 10.000 millones de euros el presupuesto en defensa. Hemos aumentado en 120.000 millones de euros el presupuesto social y hemos aumentado en 30.000 millones de euros la transición ecológica, todos los recursos destinados a la transición ecológica. Y todo eso con una política fiscal responsable. Hemos reducido el déficit público, hemos reducido la deuda pública y estamos liderando el crecimiento económico en Europa y también las tasas de creación de empleo. ¿Cuál es la cuestión, señorías, cuando hablamos del presupuesto en defensa? ¿Cuándo se comprometió por parte de España el 2% del Producto Interior Bruto? Eso fue en el año 2014. Con el señor Rajoy como presidente del Gobierno. En 2018, cuando yo llegué al Gobierno, el presupuesto en defensa estaba en el 0,9% del Producto Interior Bruto, es decir, a años luz de llegar al 2%. Y eso es lo que pasa con el PP cuando gobiernan, que ustedes prometen, pero luego incumplen. Y gracias a la política económica de este Gobierno, hoy España está en condiciones de cumplir aquello que ustedes comprometieron. Tiene la palabra el señor Feijóo. Señor Sánchez, usted miente hasta en la formulación de la pregunta que yo le hago. La leo. ¿Va a ofrecer información que le demandan los españoles? Y usted me dice que le he preguntado sobre defensa. Oiga, pero es que usted no cuenta una verdad ni a la Cámara, señoría. Es una cosa absolutamente sorprendente. Mire... Y por otro lado, también Pedro Sánchez y Abascal se ensarzan por el reparto de menores y el PP cuestiona el acuerdo progresista con Junts. Señor Sánchez, hemos visto en Salt las consecuencias de la política migratoria de su gobierno y de todas las fuerzas parlamentarias, salvo Vox. Y la pregunta es si están dispuestos a seguir imponiendo este modelo a todos los españoles. Lo pregunto porque ese modelo es la Sharia, es la ley islámica. Ese modelo es la destrucción de la seguridad de las mujeres, que desde que usted llegó al poder han visto cómo han aumentado el número de violaciones. Se ha visto también cómo cada vez más mujeres son obligadas a vestir prendas religiosas en España. Ese modelo es la destrucción de todo un pueblo, de Salt, para lograr que a un imán radical se le dé una vivienda social. Ese modelo es el de sacar a los españoles el dinero del bolsillo para que lo paguen ellos, cuando los españoles con el bolsillo no pueden a veces ni acceder a una vivienda para sus hijos. Y es evidentemente su modelo porque los energúmenos que destruyeron Salt la semana pasada
coreaban su nombre, señor Sánchez. Decían, muy bien Pedro Sánchez, aplaudían a Pedro Sánchez. ¿Está usted dispuesto a la islamización de España con tal de que le aplaudan? Es una pregunta retórica porque es evidente que usted está dispuesto a todo, como ha demostrado esta semana pactando con sus socios chantajistas del Partido Nacionalista Vasco y de Junts el reparto de la inmigración ilegal, de los menas, es decir, de la inseguridad y de la ruina por toda España, salvo en Cataluña y en el País Vasco. ¡Qué vergüenza, señor Sánchez! ¡Qué vergüenza lo que usted está dispuesto a hacer! Pero los problemas no se reparten, los problemas se resuelven y se evitan, protegiendo nuestras fronteras, devolviendo inmediatamente a quienes entran ilegalmente en nuestro país, es decir, con billete de vuelta, y devolviendo a los niños con sus padres, en vez de tenerlos aquí hacinados, participando y manteniendo un secuestro institucionalizado hace tanto tiempo de niños, de menores que debían estar en sus países con sus padres, señor Sánchez. Nosotros nos fuimos de los gobiernos que teníamos con el Partido Popular porque pactaron con ustedes el reparto de la inmigración y de la ruina y de la inseguridad por toda España. Se rieron mucho porque eran solo 110, decían que Vox exageraba. Dijimos que serían muchos más. Ahora son 4.400. Pronto serán 400.000, porque este es su modelo, la promoción de la inmigración ilegal. Su modelo es que los inmigrantes ilegales y los ocupas radicales tengan vivienda social, ayudas sociales, estén alojados en hoteles, mientras los españoles no pueden acceder a una vivienda, no pueden llegar a final de mes. Ese es el modelo que ustedes promueven. Y no critique tanto al PP, porque es el modelo que ustedes imponen, ambos, de la mano de la señora von der Leyen, y que solo trae inseguridad a las calles, inseguridad para las mujeres, colapso de la atención sanitaria y de los servicios sociales. Nosotros lo desmontaremos, no tenga ninguna duda, señor Sánchez. Gracias. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, le escucho y pienso, pero ¿cuánto odio destila usted con los extranjeros que viven en España y trabajan y contribuyen al crecimiento económico de nuestro país? ¿Y qué admiración profesa usted a los oligarcas que trabajan desde fuera para destruir Europa y contra los intereses de España? Porque, señoría, lo que amenaza la prosperidad de España y de Europa no es la inmigración, son los aranceles al campo, a la industria, ante los que usted calla. Lo que amenaza la democracia de nuestro país no es la migración, lo que amenaza la democracia de nuestro país son esos tecnooligarcas a los cuales usted pone la alfombra roja y que trabajan para usted expandiendo odio en las redes sociales. Lo que amenaza a nuestra sociedad, a nuestra convivencia, no son los inmigrantes, son gobiernos como el de Orbán, que ayer lo que ha hecho ha sido prohibir manifestaciones de los colectivos LGTBI en Hungría, o lo que hacen ustedes, banalizando y negando la violencia de género. Lo que amenaza nuestra seguridad no es la inmigración. Lo que amenaza nuestra inseguridad son los gobiernos negacionistas, como el que usted está apoyando en Valencia, que niegan la evidencia científica, el asesoramiento técnico y amplifican el drama de catástrofes de emergencias climáticas como las que hemos vivido en Valencia el pasado mes de octubre. La verdadera amenaza, señoría, para Europa y para España es esa internacional ultraderechista que trabaja desde fuera por destruir Europa desde dentro y cuya sucursal en España es usted y su partido. Y la audiencia condena a Luceño a 3 años y 8 meses de prisión y absuelve a Medina en el caso de las mascarillas. El de estafa era el principal delito por el que se sentaron en el banquillo y tanto Luis Medina como Alberto Luceño han sido absueltos, también de falsedad en documento mercantil. El tribunal considera que no engañaron al Ayuntamiento de Madrid porque no hay pruebas de que ocultaran que se iban a llevar 6 millones de euros en comisiones. En ningún momento hablamos de ninguna gratuidad de ningún tipo. La responsable de compras del Ayuntamiento defendió lo contrario, pero los magistrados creen que Elena Collado incurrió en un error, que quizá interpretó mal las palabras de los acusados. Además, la audiencia señala que los comisionistas no estaban obligados a informar de lo que iban a ganar. Las comisiones que estaban cobrando eran muy elevadas. Sí, éramos conscientes.
Alberto Luceño sí ha sido condenado a 3 años de cárcel por un delito contra Hacienda por emitir facturas falsas para eludir 1,3 millones de euros en impuestos. Ahora tendrá que devolver ese dinero a la agencia tributaria y pagar una multa de 3,5 millones de euros. Vamos a recurrir la sentencia. El delito que se nos acusaba por el ayuntamiento han demostrado que lo que querían dar ellos es el pelotazo. También ha sido condenado por falsedad en documento oficial, por manipular salvoconductos para poder moverse durante el confinamiento y falsificar un documento que le identificaba como agente del CNI. Todo es tranquilo. Y bueno, una noticia interesante para todos aquellos que hicieron el servicio militar en España. La Seguridad Social recuerda el beneficio oculto de haber hecho la mili para la jubilación anticipada. Acuérdense que era 1 año. Es importante destacar que este reconocimiento no afecta a la jubilación ordinaria, pero sí a la anticipada para añadirle 1 año más de cotización. Y los partidos del Parlamento Canario, incluido el Partido Popular, celebran el acuerdo sobre menores migrantes y avisan de que estarán vigilantes. Tan solo Vox se ha desmarcado de esta postura. Y el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, avisa de que Canarias se personará en los recursos inconstitucionales al decreto de ley. Los partidos del Pacto por la Migración vigilarán el cumplimiento de los criterios de redistribución de los menores y desarrollarán el Plan África. Y atentos con esta noticia porque Canarias continúa a la cabeza de la litigiosidad en España por 6º año consecutivo. Registra 212,51 pleitos por cada 1.000 habitantes, lo que supone 52,1 más que la media española. Ya saben que somos los reyes en los juzgados en Canarias. Y la jueza embarga las acciones del señor Garrido, el máximo accionista del Club Deportivo Tenerife, lo que impide venderla. El club recibió una notificación judicial tras la querella impuesta por el inversor inglés que puso 1 millón de euros, se lo pagó al señor Garrido, contra el empresario que ha sido citado a declarar como investigado el próximo mayo. Y un 20 de marzo, o sea, un día como hoy, pero en 1991, desgraciadamente muere Conor Clapton, el hijo del guitarrista Eric Clapton, tras caer del piso 53 de un rascacielos en Manhattan. Fruto del dolor de la pérdida de su hijo, Clapton grabó una de sus mejores canciones que se titula Lágrimas en el cielo.
El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.